Tengan un feliz día a todos. Vamos a continuar con la clase titular Bautismo que da salvación. Vamos a continuar. La vez pasada estuvimos viendo de Juan capítulo 3. Hablamos de Nicodemo y Jesús. Y vamos a ver algo más que Jesús también estaba tratando aquí con Nicodemo. Vimos el nuevo nacimiento, vimos cómo era un nuevo nacimiento para un judío desde la perspectiva judía. Y decíamos que un judío veía un nuevo nacimiento cuando cumplía 13 años, 2 cuando se casaba, número 3 cuando el judío se volvía rabino, y número 4 cuando se convertía en jefe de una escuela rabínica. Eso es basado en la cultura. O sea que Nicodemo está entendiendo lo que Jesús está diciendo, aparentemente, y como que quiere hacerle ver a Jesús de que no lo comprende al 100%, claro, porque si lo vemos de la perspectiva de él ha pasado todos los nuevos nacimientos y sabe que también hay un nuevo nacimiento que se aplica al gentil y que cuando el gentil se convertía, pasaba por el proselitismo, dejaba su cultura, dejaba sus dioses, dejaba todo y se unía. También eso era visto para el judío como un nuevo nacimiento y todo eso lo vimos en el video pasado. Así que Jesús está hablando con Nicodemo y voy a volver a leer estos textos del capítulo 3 del Evangelio de Juan y vamos a dar ahí la otra parte de que también va enlazada con lo que es el nuevo nacimiento y que también es de suma importancia para Nicodemo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nacer, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, de que te, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Va hacia un crecimiento, lo que está diciendo Jesús, porque el viento sopla de donde quieren, pero no sabes de dónde viene, solo lo escuchas. No sabes a dónde va. Así es todo aquel, dice Jesús a Nicodemo, que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Jesús ya le está hablando del nuevo nacimiento a, a Nicodemo, pero no solamente Nicodemo tenía que nacer de nuevo, tenía que tener un crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo que da salvación también produce la regeneración o el regenerarse en el ser humano. Y Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo esto. Tienes que nacer, pero no solamente es nacer, tienes que regenerarte.
sea, tienes que cambiar. Ahora, y la palabra regenerarse es rehabilitarse, renovar, reparación o recuperación. Digamos que Nicodemo necesitaba, entonces Jesús le está diciendo, necesitas rehabilitarte, necesitas reparar aquellas áreas que no están correctas en tu vida. Has nacido y necesitas empezar a reparar aquellas áreas, porque eso es lo que produce el bautismo cada salvación, produce una regeneración en el ser humano. No solamente es nacer de nuevo, no solamente venir a las aguas del bautismo, también ese bautismo empieza a producir en el ser humano una regeneración. El ser humano empieza a cambiar, empieza a renovar todas aquellas áreas afectadas, empieza a rehabilitar, a reparar todo aquello que fue afectado, porque eso dice la Biblia que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Y eso que el ser humano había arruinado en el principio y que todos nos vimos afectados, eso es lo que el hombre debe regenerar, debe hacerlo de una mejor manera, porque ya se produjo en él el nuevo nacimiento. Ahora viene el proceso de regenerarse. Y esto lo tenía que hacer Nicodemo. Mire, para nosotros es fácil entender porque es nuestra cultura. Para nosotros es fácil entender porque quizás no voy o no van o no va usted a ningún lugar de oración. Para usted es fácil entender porque ya va a un lugar de oración y se le habla de lo mismo. Para Nicodemo no, porque Jesús le está diciendo, tienes que renovar, tienes que regenerarte. Naciste. El que no nace del agua del Espíritu no puede entrar. Pero para entrar es necesario una regeneración. Necesita el hombre entonces regenerarse, porque dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que aquel que es nacido, no dice que va a nacer, que es, tiene que regenerarse, tiene que haber una regeneración en el hombre. Y eso era lo que tenía que hacer Nicodemo. Era digo poco, diría difícil para Nicodemo. O no conocemos la mente de Nicodemo. Los pensamientos podría ser fácil para Nicodemo decir, porque siguió a Jesús de noche y se fue a meter allá y de noche y no se le era permitido. Y es posible que estaba convencido, ya que era un maestro y había visto la ley y que se decía ahí de Jesús. Es posible de que entonces Nicodemo estaba convencido, pero no sería muy fácil porque se alborotaba, se le venía el alboroto, se venía todo encima, porque ¿cómo que tú siendo maestro y ahora estás diciendo de que hay un Mesías, que hay alguien que puede regenerar al ser humano completamente? Porque no era posible en el Antiguo Testamento esa regeneración. Era posible a media, pero una vez al año. Y luego el ser humano volvía a la normalidad. Y que ahora Nicodemo esté diciéndole a todos los judíos, o a los ancianos, o a los que están arriba, diciéndole, hey, aquí hay un hombre que puede regenerar, no solamente del nuevo nacimiento que ustedes ya conocen, el de los gentiles. No, 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 no. También regenera, porque el gentil venía de allá y adoptaba costumbres, adoptaba leyes y adoptaba un nuevo Dios y dejaba eso. Y eso es regeneración. Y eso es regenerarse. Y de eso le está diciendo Jesús. De ese Nicodemo que tú conoces. Yo necesito que usted nazca, pero no solo que nazca, porque también quiero que te regeneres. Así como el gentil dejó su costumbre, dejó todo allá atrás, dejó todo lo que servía. También tú necesitas regenerarse. Porque Nicodemo sabía que un gentil pasaba ese proceso. Era prosélito, pasaba un proceso y se regeneraba y ahora pertenecía.
Y ahora Nicodemo, Jesús le está diciendo, tienes que pasar el mismo proceso, Nicodemo. No solo nace, tú lo sabes, Nicodemo. Tienes que regenerarte. Tenía que dejar las cosas que hacía y someterse a las nuevas prácticas espirituales para poder ser regenerado. Si no lo hacía Nicodemo, no era posible. La regeneración no es posible si alguien no está dispuesto a dejar sus costumbres viejas o a dejar sus tradiciones o las cosas que hacen. No es posible para someterse a las cosas espirituales. No es posible la regeneración en el ser humano, aunque hayas nacido, aunque Nicodemo ya había nacido o iba a nacer, necesitaba también regenerarse para adaptar prácticas espirituales. Es necesario. Ahora, le pongo un ejemplo. Ya que estamos hablando de que el bautismo que da salvación produce regeneración en el ser humano. Por ejemplo, los adictos a un vicio, los que consumen drogas, alcohol, y, y cuando se van a rehabilitar, porque regenerar es rehabilitar, es empezar a reparar aquello que está dañado. Y cuando se meten a rehabilitación, a regenerarse, una de las recomendaciones es encuentre cosas que hacer. Pero Nicodemo tenía muchas cosas que hacer y era el maestro de la ley. Es tu maestro Israel y no sabes esto y eso. Maestro tenía, perdón, Nicodemo tenía su agenda y ahora me tocan a esto y ahora voy a hacer esto y mañana y todo el mes su agenda. Ahora, y una de las cosas que dan a lo que está diciendo Jesús es, tienes que encontrar cosas que hacer, no las que estás haciendo, cosas nuevas. Y otra de las cosas es que les dicen a las personas, identifica tus creencias. Nicodemo, si quieres regenerarte, tenés que identificar tu creencia. Pero creencias, tenía muchas. Se sabía la ley, sabía quién era el indicado para ir a hacer sacrificios, sabía por qué tenía que hacer sacrificios, sabía cuándo se tenía que hacer sacrificios, lo sabía absolutamente todo. Y otra de las cosas es, pida ayuda si la necesita. Y tenemos a Nicodemo pidiendo ayuda. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo Jesús? Respondiendo Nicodemo y le dijo, verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, que Nicodemo tenía que regenerarse, tenía que pasar el proceso. Y una de las cosas era pedir ayuda. Jesús le dijo, tú eres maestro, tú ya deberías de saberte esta situación. Una de las cosas que se les dice a las personas, tienen que pedir ayuda. Si no siguen el procedimiento de estas personas, no podrán renovarse, porque van a volver a la misma situación. Nicodemo, si no se sometía a estas cosas que Jesús está diciendo, tenés que renovarte, tenés que cambiar tu cultura, tus tradiciones, tu costumbre. Si no lo haces, no podrás renovarte. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Un niño después que nace, tiene que renovarse. Y es así. Todos aquellas personas que somos adultos hemos sido renovados. ¿Cómo le explico cómo? Por ejemplo, si nace un bebé y no empieza a crecer, ¿está correcto? ¿Está normal? ¿Ese es el proceso de un ser humano? Usted sabe que no es así. Y yo he visto, o sea, algunos niños que nacen y tienen 3, 5 años y están como que tienen meses, porque no se han renovado sus tejidos, sus órganos, su cuerpo, sus manos no han crecido, no se han ido renovando porque tienen que cambiar, tienen que ir cambiando este cuerpo hasta llegar a la renovación de cómo Dios nos ha creado.
O sea, pero es un proceso de renovación. Y todas aquellas personas tienen que pasar el proceso. Y si un niño no crece, tiene problemas, no se regenera. O sea, y tiene problemas, ¿por qué? Porque un niño que tenga 5 años se ve como es de 6 meses, que no camina, no come solo, no va al baño solo. Entonces, alguien tiene que estar al cuidado de él. Alguien tiene que estarle ayudando. Por eso es necesario que un ser humano se regenere. Y Nicodemo, lo que le está diciendo Jesús, tienes que renovar tus costumbres, Nicodemo. Porque el bautismo que da salvación produce regeneración. Tienes que regenerar tu costumbre, Nicodemo. Costumbres Nicodemo tenía muchas. Costumbres Nicodemo se sabía muchas. Practicaba muchas. Si Jesús le está diciendo, tienes que también regenerar tu mente. Imagínense qué complicado para Nicodemo ahora de decir, Nicodemo tiene muchas cosas en la mente y ahora que Jesús le dice, tienes que pasar la regeneración a través del bautismo. Porque naciste, ahora tienes que regenerar. Pero de Nicodemo, diría Nicodemo, ¿de qué me voy a regenerar? Si yo soy un hombre que está al frente, soy un hombre maestro de la ley, yo enseño, yo aquí ayudo a muchos a poder que ellos también lleguen a ser maestros, pero tenía que renovar su mente. Si quería eh, que cambiara su manera de pensar, tenía que renovar si quería cambiar su manera de pensar. Qué difícil va a haber sido para Nicodemo, porque Jesús lo está invitando, porque eso es lo que produce el bautismo, una regeneración, de las costumbres. Nicodemo está acostumbrado a muchas cosas y Jesús le está diciendo, tienes que regenerarte, Nicodemo. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo puede pasar esto, Jesús? Tu mente tiene que regenerarse. Las cosas que hacía Nicodemo, déjalas ahí, a estas. Ahora Nicodemo también tenía que regenerar, ¿sabe algo? Su adoración. Aquel hombre que adoraba, que exaltaba a Jehová de los ejércitos, aquel hombre que era entregado al Dios Todopoderoso, tiene que regenerar su adoración, en el sentido de que ya no es, ya no vas a adorar como se hacía. Ya no vas a tener que ir a estar sacrificando animales. Y que en el sistema de la adoración había muchas cosas que hasta el mismo Nicodemo, si era un maestro, seguramente él las enseñaba. Y tenía que regenerar toda esa adoración. Y Jesús le está diciendo, tienes que regenerar todo eso. Ya no hay judío, no hay griego, tienes que regenerar eso. Pero a Nicodemo pudo haber dicho, pero ¿cómo voy a estar adorando con un gentil yo ahí? Sí, pero es tu adoración, tienes que regenerarla. ¿Cómo voy a estar compartiendo con un samaritano? Es tu adoración, tienes que regenerarla. ¿Cómo voy a estar compartiendo con un egipcio? Es tu adoración, tienes que regenerarla. Eso es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo, tienes que regenerar todo eso, porque eso produce el bautismo. Tienes que regenerarte, tienes que regenerar tu obediencia. Ya no vas a obedecer a lo que el hombre dice. Ya no vas a obedecer a lo que la ley dice. Ojo aquí, la ley decía las cosas que se tenía que hacer, porque haciendo estas cosas, decía la ley, vivirás. Haciéndolas, vivirás.
Pero en la gracia, o lo que cuando Jesús viene, que trae la gracia, ya es diferente. Ya no es haciendo esas cosas. Ya no vas a obedecer a eso. Ahora vas a obedecer mis mandamientos. Vas a obedecer mi palabra, es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Tienes que regenerarte. Y Nicodemo tenía que hacerlo. Porque recuerde, repito, el bautismo que da salvación produce la regeneración. Tenía que quitar toda aquella parte afectada, ir puliéndola, irla dejando nueva a través de la obediencia. Y si Nicodemo había o tendría que nacer de nuevo para ser una nueva persona, ahí seguido venía la regeneración, porque Nicodemo es un maestro. Ajá. Nicodemo, uno que nació de nuevo, pero enseñando las mismas prácticas. Vayan a sacrificar, vayan a circuncidar, vayan a guardar el sábado. No, 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 Jesús le dice, tienes que regenerar todo eso, Nicodemo. Tú sabes lo que hace un gentil que deja todas sus costumbres, deja sus dioses. Así tienes que hacer tú. Entonces, ¿era necesario regenerarse para Nicodemo? Sí. Es necesario que nosotros, aún naciendo de nuevo a través del bautismo, que eso es lo que dice la Biblia, nos regeneremos si es necesario. Ya no pueden estar ese tipo de costumbres que traíamos allá. El gentil dejaba sus cosas, sus costumbres, sus dioses, sus leyes, sus reglas, y venía y se adoptaba al pueblo de Dios, y adoptaba todas las leyes, las reglas, y adoptaba a Dios. Ya no eran sus dioses, ahora es un Dios. Lo mismo debe pasar con nosotros, porque ese bautismo que es salvación produce regeneración también en el ser humano. Y si no está produciendo una regeneración, hay un problema, como el niño. Si no, sus tejidos, sus órganos no están creciendo, hay un problema. Y el problema es grave. Y pues ese problema para Nicodemo también era grave. Si él decía, no, eso es un asco de nuevo. No, pero ya sabes, Nicodemo, que el gentil deja todo y adapta un nuevo servicio de oración, una nueva obediencia. Entonces, lo mismo es para nosotros. Yo debo de regenerarme, usted debe de regenerarse a través del bautismo, y que es un proceso de crecimiento, de ir eliminando todas aquellas cosas, todas las tradiciones, la cultura, todas aquellas cosas que hacemos, que Nicodemo también estaba haciendo, y que Dios se lo dice, tenemos que renovar nuestra mente, nuestra adoración, que ya no nos debemos al mundo, ahora nos debemos a Dios, y esta es la adoración que ahora hacemos a través de las escrituras. Entonces, Nicodemo también era necesario la regeneración. Eso produce el bautismo, produce el regenerarse. Y si usted ha pasado este proceso, también usted debe de irse regenerando. Ya tuvo que haber hecho a un lado, aquellas cosas que son necesarias hacerlas a un lado. Si no, pues hay un problema, porque no voy creciendo, no voy creciendo. Entonces lo dejo con esto. El bautismo que da salvación produce en todo lo que es el ser humano, y como lo voy a producir en Nicodemo, produce la regeneración. Dios le bendiga.